que uno no tomó un estudio o que no controló las condiciones de toma de la imagen es el tema de la luz. Para que finalmente resulte como un problema, tiene que haber condiciones de luz más o menos similares en ambas imágenes o en ambas imágenes. Si de repente el cielo está contra luz, por ejemplo, esta iglesia está en una especie de luz de atardecer. Entonces, de alguna manera, la incidencia de la luz sobre los objetos que vamos a colocar debería ser más o menos similar para que la integración sea la mejor. Ahora, los árboles que están ahí en el ejemplo, algunos coinciden, otros no tanto, otros tienen un poco más de valor de luz, por lo tanto, ahí habría que trabajar con algún filtro como para poder igualar un poco esa integración. De todas maneras, por ejemplo, podríamos sacarle a lo mejor algo más de iluminación a la iglesia, de que a lo mejor las condiciones de momento que se tomó la fotografía o cuando ya se procesó pudieron haber generado algún iluminante color, pudieron haber generado alguna especie de caída de balance del tono, etc. Y tal como habíamos visto hace unas semanas atrás, ¿cierto? Y con parte de la evaluación de la semana pasada, hicimos un balance de imágenes, por lo tanto nos convendría ver si es que realmente le podemos sacar algo más a esta imagen, si generamos alguna especie de balance, ¿cierto? De nivel. Si recordamos, nos sirve también para repasar lo que habíamos visto. Es una de las técnicas que dejábamos a Photoshop en este caso, para que encontrar ese balance, porque puede que encuentre un valor como puede que el cambio sea muy poco, pero ¿qué sería conveniente hacerla pasar por ese ajuste? Una capa de ajuste de umbral donde podemos determinar las partes más oscuras y más claras de la imagen para finalmente generar un ajuste. Simplemente cada uno de la zona más clara y la zona más oscura. Realizo los niveles y veo si le puedo sacar algo más a esto. Aquí hay blancos populares, así que como sería el cuentagotas, ¿cierto? 98, recuerdo que eso lo seteamos a 100 cuando hay algún brillo en la imagen, ¿cierto? Una ventana, un objeto metálico, ¿cierto? Algo que en realidad de como para hacer en blanco especular. Por lo tanto, personalmente me queda situar el cuentagotas blanco. Estaba algunos cuantos chistes que había una tonalidad de índice. El hecho de recuperar un poco más el tono de la imagen puede hacer que una vez que incorpora el filtro, haga que los árboles, por ejemplo, se interpreten de mejor manera. También hay una zona gris en la calle, en ese caso en el pavimento, y se puede tomar una referencia para que nuestra buena gris. Esto lo revisamos en la evaluación de la semana pasada.
lo que de alguna manera representa la iglesia es un sólido, está como la caracola. Acá necesitamos rescatar este sólido para después integrar los árboles en esta misma imagen. Por tanto, me voy a olvidar de todo el proceso que seguía hacia abajo, voy a empezar a trabajar con esa última capa, que es la capa que está ajustada, ¿cierto? Y como necesito rescatar una zona de ella que corresponde específicamente a la estructura de la iglesia y parte del suelo, no solamente de un fragmento, voy a trabajar con una copia de esa capa. Y aquí sí que no tenemos el trazado hecho y hay que hacerlo. Entonces, vamos a tomar esta copia. Esta para que la imagen tiene un manejo, pero no tiene ninguna resolución. Empezar a tener una imagen grande. Y vamos a trabajar con la herramienta pluma. Pero cada vez que uno trabaja con la herramienta pluma para generar una selección o generar un montón que después se va a transformar en selección alrededor de un objeto, siempre tiene que fijarse que cuando la selección, la opción en la que esté sea de trazado. Por defecto viene en forma, pero eso no nos va a servir porque va a generar una figura vectorial con relleno. Por lo tanto, antes de comenzar a trazar con la pluma sobre el contorno de la iglesia, que vamos a considerar como sólido, tiene que fijarse que siempre que la pluma esté trazada. Y una vez que lo haya hecho, hago un buen zoom in, ¿cierto? Para no perderme detalle, y ahí comienzo a generar sobre esta segunda capa, ¿cierto? Que copié. Empiezo a generar el contorno. Es un objeto con bastante ángulo, entonces no debería ser muy difícil de seleccionar. Hay ciertas partes, sobre todo en la altura del campanario, que no se notan muy bien, por lo tanto ahí no queda otro caso, en el caso de que estés trabajando con una imagen de esta resolución, de inventar un poco lo que es el contorno. Lo importante es que, por ejemplo, el cielo no salga. Recuerden que lo importante de la selección es que no se, por muy baja resolución que tenga, traten de no estar trozos visibles del fondo. Si es necesario que entren un poco hacia la imagen, lo hacen porque quede bien seleccionado a perderse un poco de píxeles.
pero estás en creaste una capa vacía, ¿sí? Y lo tienes seleccionado, ¿sí? Voy a ver. Vamos a ver cómo debería quedar la iglesia. Profe, ¿Sí? ¿es necesario igual lo que está en el campanario borrarlo? ¿Ese poco de cielo que se ve? ¿Perdón? ¿Ese poco de cielo que se ve en el campanario es necesario borrarlo? Sí, también es claro. Acuérdense que aquí funciona igual que el buscatrazos de proyectos terroríficos pasados. Uno puede hacer primero todo el exterior y después el interior. Y se unen en un solo trazado. Por ejemplo, ahí, cuando seleccioné
trazado exterior, después ese y ese, que si los selecciono están separados. Si quiero generar una selección para toda la figura, tendría que con un puntero de vectorial seleccionar esa figura, después con Shift seleccionar la segunda, y el contorno exterior va en el mismo orden en que se seleccione. Lo importante es que la esté seleccionada. Y fíjense que acá se activa esa herramienta, que es como el análogo al cuadrazo de Illustrator, porque estoy trabajando con vectores. Pero siempre trae como una maña, porque fíjense que cuando uno la despliega, puede que funcione. Fíjense que detecta inmediatamente la forma en que estoy trabajando. Por ejemplo, lo que yo necesito acá es justamente esta operación que me excluye esas formas. Es decir, que las formas que están al interior, ¿cierto?, queden de alguna manera caladas de la mayor. Hay veces en que yo, por ejemplo, debería funcionar componente de forma y debería resultar inmediatamente. Y hay veces en que no. Pero eso tiene que ver con la función que se necesita acá. Generalmente con combinar formas sucede eso, que hay que hacer como un paso adicional para que funcione. Voy a ver si con excluir funciona bien, ¿cierto? Aquí digo, detecto inmediatamente la operación. Efectivamente tengo que excluir. Si es de forma, sí, creo que funciona sin problema. El funcionar componentes de forma de alguna manera es convalente, es decir, ingresó ese valor de todos los trazados. Y para corroborarlo, si yo hago un clic afuera de la selección, haciendo que todo se deseleccione y después selecciono cualquier figura, debería seleccionarse todo. Entonces ahora, cuando en la pestaña de trazado convierto esto en selección, inmediatamente queda todo seleccionado. Pero eso pasa, como les digo, por excluir los trazados que previamente componen la iglesia, o lo que acabo de hacer como selección. Lo importante es que quede eso. De todas maneras voy a dejar esta capa de fondo porque me sirve, me va a servir para la composición y ya no sabemos cuál es la función que va a cumplir. Pero ese es el recuerdo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Entonces, guarden igual la imagen de la iglesia como PSD. Así vamos trabajando después. Y después nos vamos a enfocar en el arco. En el árbol nos encontramos con dos cosas. El árbol es lo que se consideraría en parte sólido, pero en parte no sólido. La parte sólida del árbol es el tronco, algo que podemos seleccionar sin mucho problema. Pero para poder definir cuál es la parte no sólida de la imagen, por decirlo en forma sencilla, es el con pluma. Porque no quedaría bien, porque no quedaría natural, porque evidentemente seleccionar el follaje del árbol con pluma en términos de producción no tiene sentido, ¿cierto? Hasta ahí no llegamos con la práctica si no podemos hacer eso con el follaje del árbol. Ahí tendríamos que trabajar por canales, como lo hicimos con la sombra de la caracola. Pero tenemos que seleccionar esto por partes, ¿cierto? No todo nos va a servir para seleccionar el follaje, no todas las reglas nos van a servir para seleccionar el tronco, por lo tanto vamos a ir paso a paso para seleccionar este árbol que está en medio de un estacionamiento, es decir, no tiene nada que ver con el contexto de la otra iglesia. Que esta especie como de iglesias más pequeñitas se encuentran como en
lugares como Grecia. Ahí es como que pueden encontrar mucho de este tipo de iglesias más antiguas, de catolicismo más clásico. Pero como les digo, queda como milenario en todo el contexto, simplemente le damos un poco más de vida a ese paisaje. Entonces, lo que deberíamos comenzar a hacer acá es primero la selección del sólido. Por ejemplo, acá el procedimiento habitual nos dice que deberíamos comenzar con una copia de la capa del árbol. El fondo lo vamos a apagar. Y fíjense que parte del árbol está inserto en otra imagen. En cierto caso, aquí yo veo un árbol que está detrás. Pero sin embargo, el tronco tiene un buen contraste, al menos a ese nivel. Por lo tanto, no resulta difícil separarlo. Pero acá abajo tiende como a fundirse. Fíjense que ahí, como está ese árbol de fondo, no es tan sencillo ver, al menos probablemente sus monitores lo vean mejor. Pero en el proyector, fíjense que casi no se ve la diferencia que hay entre el tronco y el parachoque de ese vehículo o el neumático. Entonces, deberíamos generar aquí un paso previo como para poder generar una buena selección del tronco. Entonces, lo que vamos a hacer acá es generar una capa de ajuste temporal. Vamos a trabajar con saturación. Una capa de ajuste con saturación. A lo mejor debería encontrar. Creo que esa funciona mejor. Fíjense que si trabajamos con esta capa de ajuste de contraste, lo que estamos haciendo acá es técnica a nivel de fotomontaje, como quiero poner una imagen donde hay ciertas partes que se funden o se camuflan con fondos que se denomina encender la luz. Lo que estoy haciendo acá es encender la luz o forzar una situación de luminosidad para poder contrastar mejor la selección del árbol con respecto al fondo. Como es una capa de ajuste, esto no se va a aplicar directamente a la imagen, simplemente me va a servir para generar una primera instancia de selección del tronco sobre los autos. Fíjense que ahora sí, lo más probable es que vean un tono más café para el tronco, ¿cierto? Y se separa mucho mejor del neumático que se alcanza a ver un poquito o del parachoque. Entonces ahí yo puedo hacer ya una selección. Entonces en este caso, una vez que hago esta técnica de encender la luz para separarlo, igual como hice con la iglesia, porque estoy trabajando en vaso sólido, voy a tomar la pluma, voy a asegurar que esté en la opción de trazado y voy a comenzar a trazar con el contorno del tronco. Voy a llegar más o menos a esta altura. No importa que quede un poquito de hojas porque está como hicimos con la sombra de la caracola, después voy a generar un solapaje. Entonces voy a llegar más o menos a esa altura, cuando ya empiezan a aparecer las primeras hojas. De ahí comienzo a bajar. De una correcta selección que hagan acá, va a depender después que el tronco del árbol se visualice de buena manera. Cuando llegue abajo, igual voy a considerar una superficie del pasto para no dejar el tronco al corte. Y si después es necesario, revisen los puntos que trazaron, me pueden ajustar alguno, que quede más dentro de rango, para
como que no están dentro del tronco, sino se va a bajar mucho. Aquí la capa de brillo y contraste, ¿cierto? Ya cumplió su función, por lo tanto, si quieren la pueden eliminar o apagarla para que se acuerden de que la utilizaban hasta el momento. Si la apagan no va a afectar en nada la imagen. Lo importante es que en la pestaña de trazados después conviertan ese elemento en selección. ¿Qué pasó? No, Control Z. no, es que me había quedado. ¿Por qué me quedó otra cosa? Pasado. El problema se puede dar, por ejemplo, para este tipo de selección que se hace con pluma. Si ustedes observan, cuando uno elige el valor de trazado, finalmente esa línea no tiene ningún valor de grosor y es una línea que utiliza una dureza del 100%. Y si estoy trabajando con una imagen con un contorno relativamente difuminado o que no tiene una muy buena selección, muchas veces ese recorte tan duro se va a notar poco natural. Entonces, una buena precaución y que también a lo mejor la podríamos haber tomado en el 13, porque no tenía muy buena resolución, como para que haya una mejor integración entre imágenes, es suavizar un poco el contorno de la selección. Una vez que ustedes ya la tienen hecha, lo que podríamos actualmente hacer acá, para suavizar el contorno de una selección, es activar la máscara de capa. La máscara de capa está asociada a la letra U, perdón, máscara de capa, máscara rápida. Es ese icono que aparece acá, que también tiene un aspecto de máscara porque se trata de eso. Asociado a la letra U. Y debería suceder eso, ¿cierto? Que quede en rojo el tronco del árbol. Si no sucede así, es porque hay un tema de configuración con la máscara que se puede solucionar de manera bastante fácil. Pueden hacer un doble clic y lo único que hay que cambiar es esa opción. Si está en área de máscara, que quede en área seleccionada. Pero además de setear esto, lo que sí vamos a necesitar, y creo que es algo que funciona bastante bien y que me va a dar una buena opción de visualización, es que para este tipo de trabajo, para suavizar una selección proveniente de una pluma, cuando ocupemos máscara rápida, es conveniente trabajar la opacidad en un 100%. Por lo tanto, vamos a dejar esto en área seleccionada y la opacidad en un 100%. Esto va a ser que una vez que le diga OK y presione la letra Q para activar nuevamente la máscara rápida, van a ver que el tronco va a quedar completamente rojo, pero por efecto de la máscara, no porque lo que ustedes se conocen. La máscara tiene ese color. Entonces ahí van a poder ver claramente por dónde pasaron con el trazado. Queda súper claro qué partes van a quedar fuera del tronco, qué partes van a quedar dentro. Y es aquí donde les digo que de repente se hace necesario suavizar un poquito este contorno. Si yo quiero seleccionar o suavizar la selección en este caso, como la selección que hice ahora tiene un relleno temporal, se transforma de alguna manera como en un objeto. Y si es un objeto, eso quiere decir que le puedo aplicar ciertos valores o un filtro. Por ejemplo, si vamos a si voy a tener un filtro desenfocar, puedo ir a desenfoque gaussiano y fíjense que con solo activarlo, generalmente ese valor ya viene con un radio preestablecido. Entonces van a ver que con un valor de 0,3, 0,5, más que eso, ya el contorno
de esta máscara tiende a igualarse con la resolución que tiene exteriormente el arco o el tronco. De esa manera, puedo suavizar la selección, como les decía, que viene a partir de la herramienta pluma, que no tiene ningún tipo de valor de suavidad, ¿cierto? Como recortar con una tijera. Entonces, si convierto en selección y después lo convierto en máscara rápida, con un valor de 0,3 o 0,5, lo que voy a hacer es igualar de alguna manera la densidad de píxeles o el desenfoque que tienen estos comparado con la imagen. Por lo tanto, la selección va a ser un poco más suave. Entonces acá simplemente le voy a decir OK. Lo que hizo o para lo que me sirvió eso fue para suavizar la selección. Por lo tanto, ahora simplemente puedo desactivar la máscara rápida para que quede mi selección más suavizada. Y en este lugar, en la copia de la capa del fondo, puedo eliminar el fondo de tal manera de dejar solamente el sólido. Acuérdense que hay que invertir la selección para que se elimine el fondo y quede solamente el sólido. Lo que estoy rescatando yo es el tronco. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque rescatar el tronco no tiene la misma técnica que rescatar las hojas. En el árbol se combinan dos cosas, la parte sólida y la parte que no lo es, que son las hojas. Si esto fuera un rostro de una persona, que tuviéramos que rescatar, por ejemplo, su pelo para trasladar de un contexto a otro, lo que se convierte en sólido en la persona es el rostro. Y el pelo, ¿cierto? Lo que sobresale hacia afuera, sería como el análogo a las hojas. Lo que más cuesta hacer, o lo que se aplica muy pocas veces en el pelo, ninguno de nosotros tiene un peinado perfecto, ni siquiera porque uno se peina con gel y el pelo suelto. Pero cuando tenemos el pelo como el día, que no estamos peinados con nada de gel, si uno hace un recorte con una pluma, por muy cercano, ¿cierto? O por muy ordenado que esté el pelo, igual sale como natural. Porque siempre llega y sobresale. Entonces, las negras serían como las hojas del árbol. Hay que hacer una selección mediante canal para que se vea natural la integración. Si uno se va a ver igual como que tuviéramos un casco. Y eso, si ustedes se fijan, pasa mucho. Hay avisos profesionales que ustedes pueden encontrar o en publicaciones impresas o en el mismo metro, donde no se toma ningún cuidado de la selección del pelo. Entonces ya tenemos al menos esta primera parte, seleccionar el sólido y el tronco. Entonces ahora nos vamos a enfocar en la selección del follaje. Por lo tanto, sobre la misma capa de fondo, vamos a hacer otra copia más. La capa del tronco simplemente la podemos apagar, ¿cierto? No va a quedar solamente con una capa visible. Si se les hace más fácil o más claro dejarla arriba, lo pueden hacer, no hay ningún problema con eso. Lo importante es que todo el resto quede apagado. Aquí vamos a seguir un segundo proceso. Bien, entonces para poder seleccionar esta área, vamos a ir a la capa de canales, como hicimos con la caracola, ¿cierto? Y vamos a revisar nuevamente los canales que, en este caso, deberían tener un mejor contraste para poder trabajar la figura. ¿Cierto? Fíjense que estamos pensando en que esto se tiene que convertir en una máscara. El canal azul representa un buen contraste. A partir de ese podría ser un buen trabajo, pero hay un problema. El canal azul, si ustedes se fijan o hacen un zoom in, tiene demasiado ruido. El hecho de que esta imagen sea de baja resolución hace que el canal no se vea limpio. Entonces, fíjense que en esas zonas de sombra, ustedes que lo tienen más claro en el monitor van a ver con cierta luminosidad, como que el tono no es uniforme. ¿Alcanzan o no? Sí. Cuando uno hace una selección mediante canales y se encuentra con ese tipo de luminosidad, por decirlo así, lo conveniente es elegir otro canal. O el segundo mejor canal. En este caso, el que probablemente se preste mejor
para este trabajo podría ser el rojo. ¿Por qué el rojo? Porque si ustedes se fijan en las zonas superiores, donde está el follaje más claro, tiende a compactarlo mejor. Por lo tanto, en este caso, el rojo se va a transformar en mi canal alfa. Recuerden que el mejor indicador es que el fondo se vea más claro y la figura más oscura. No es perfecto, pero tengo que empezar a trabajar. De eso se trata, como dice delante con la sombra de la caracola. Por lo tanto, una vez que lo tengo listo, para como hicimos delante, lo conveniente es sacarlo de acá. Por lo tanto, voy a hacer comando A, comando C para copiar y lo voy a trabajar como si fuera una imagen nueva. Por lo tanto, este es un archivo nuevo. Recuerden que ya todos los parámetros, ¿cierto?, están presentes acá, no es necesario configurar nada. A lo mejor si el nombre, voy a colocar follaje. Entonces en ese lugar lo voy a pegar. Recuerden que aquí se pegan dos cosas. Si se pega la imagen, también se pega el canal. Y el canal, ¿cierto?, como es uno solo el que se pega, el Photoshop lo interpreta como un canal gris. No es RGB, simplemente un canal gris, como un solo todo. Pero no voy a trabajar sobre los canales, sino que voy a trabajar en las capas. Como les digo, aquí se liberan una serie de herramientas, le damos más flexibilidad para trabajar, para que una vez que termine esta imagen, la pegue nuevamente de vuelta en mi canal alfa. Aquí este fondo simplemente lo puedo eliminar, no me sirve. Y lo primero que tengo que hacer acá es empezar a hacer los mejores ajustes que pueda sobre esta imagen para rescatar o hacer los mejores rescates de las hojas, sobre todo porque es una imagen que tiene baja resolución, ¿cierto? Y que empiece a eliminar de alguna manera el fondo. ¿Qué les recomendaría? Partir por un balance de color. Voy a trabajar con umbral para que Photoshop me ayude a determinar cuáles son las zonas más claras y más oscuras de la imagen. Y por ejemplo acá, ¿qué precaución debería tomar? Yo creo que algo que les va a ayudar más todavía, o sea, que lo vamos a hacer igual, pero probablemente deberíamos hacer un paso previo. Porque si busco el umbral de la zona más clara y más oscura, lo más probable es que me dé la sombra donde están los vehículos, algún neumático o algo por el estilo, y eso en realidad no me interesa. Lo que me interesa es sacar una buena lectura de la zona superior donde están las hojas. Entonces, si esta área no me interesa, porque no voy a rescatar nada de ella, lo que les recomiendo acá es generar una selección antes para dejar fuera otra opción. Claro. Okay. Muy bien. Es un ente. Es un mito. Es una leyenda. Los locos malos. Somos pésimos amigos, de verdad. ¿Así po? Sí, po. Somos los peores del universo. Con el insulto level 10. Nacho, te cae. Ahora te voy a sorprender. Entonces, fíjense que una vez que tienen hecha esa selección, como vamos a prescindir absolutamente de esos elementos, aquí simplemente
esa zona la podemos pintar desde ya blanca. Recuerden que la parte de abajo es sólido, ¿cierto? El tronco ya lo tenemos rescatado, si no importa que ahí perdamos. Y ahora sí resulta conveniente, una vez que ya eliminamos esa información que no nos interesa, aplicar la herramienta de extraer. Para hacer el mismo proceso que hicimos de nada, ¿cierto? Vamos a mejorar el contraste de este canal para que nos sea más sencillo trabajar en este polifondo. Fíjense que por aquí, ahora en la zona central del tronco, se encuentra la zona más oscura. Entonces voy a tomar una muestra. La muestra no está asociada necesariamente al color, se puedo partir por el color más oscuro, más claro, el resultado del mismo. No es que la muestra 1 tenga que ser blanco y la muestra 2 negro, eso da absolutamente lo mismo. Y la zona más clara está por ahí arriba. Entonces ahí viene la muestra 1 y 2. Acuérdense siempre la muestra oscura, cuenta gotas negro, muestra clara, cuenta gotas blanco. Por lo tanto, como ya situé, ¿cierto? estos dos parámetros, vuelvo a repetir el tema de capa niveles, que hicimos hace un rato atrás. No hay ningún blanco especular, por lo tanto el contagotas blanco va a ser en el modelo LAD 98. Una precaución que hay que tomar. Y después simplemente hago un clic más clara dentro de la muestra más oscura. ¿Te queda así de negro? No tanto. Como que te falta tener cualquier brillo contraste. Profe, cuando hice lo de la muestra y puse el negro, se me ve muy negro. Quise ver un negro largo. Sí. No me acuerdo. ¿No? Si el árbol se oscurece, es lo que tenemos que lograr. Se oscurece el árbol, no hay ningún problema con eso. Lo importante acá es que progresivamente vayamos mezclando el gris que aparece de fuera. Entonces, si el árbol da un mayor contraste con este valor que acabamos de hacer ahora, va a servir, por ejemplo, para que las hojas que van hacia los extremos se mantengan y no se pierdan. Porque si tú lo ves, alcanzaron un contraste mayor. Entonces, fíjate que acá abajo aparece una serie de elementos en gris, ¿cierto? Tal como en algún momento vimos en la caracola. Entonces, si yo quisiera eliminar esa información que está en gris abajo, ¿cierto? Tendría que ver más o menos cuál es la zona más oscura de esto. Y a lo mejor trabajar con el contador blanco, por ejemplo. Yo creo que el tema va más o menos por acá. ¿Cierto? Por esa zona no voy a hacer clic en la hoja, porque lo definir todo. Pero fíjense que hay un súper buen detalle ahí. Eso correspondería a las hebras de pelo. Cuando uno está tratando de rescatar esto, si rescata ese tipo de detalle, va súper bien. La idea es que se mantenga lo máximo posible. Porque no solamente va a depender de que yo haga un rescate de blanco y negro, sino también de la resolución de la foto. Una fotografía en formato RAW, que es un formato crudo, no JPG, se pueden rescatar muchos detalles como eso. JPG, realmente como que
En ese sentido me va a costar un poquito más. Fíjense que si están trabajando en niveles, la pestaña que está al lado, porque está, la capa de niveles está asociada a la pestaña que dice propiedades. La pestaña que dice información les va a dar una cierta lectura de los valores que hay de negro o cara de grises. Y fíjense que si yo me muevo por esta zona, van a ver que les va a dar un valor. Fíjense la parte de arriba, donde está la sumatoria de la tinta, por acá, si yo ubico, por ejemplo, yo tengo en ese lugar, hay un valor de gris de 49, 50%. Y por acá, un valor de 56%. Eso quiere decir que acá es más gris que en este lado, un 3% más, o un 6% más. Entonces, ¿qué me indica eso? Me está dando una pauta más o menos de dónde debería ser clic con el cuentagotas blanco para eliminar esa información de gris que está quedando por fuera. Simplemente eso. Lo puedo hacer al ojo, o puedo hacer que el Photoshop me dé un poco esa información. Por lo tanto, si elijo cuentagotas blanco y me ubico más o menos en esa zona, cuando hago clic, ¿Bonito? Nunca. No, más, no ese. Un poquito más abajo, un poquito más abajo. ¿sí? ¿Ahí? Ahí. Si no hubiéramos hecho el paso previo No, más abajo. para mejorar el contraste de las hojas versus el fondo, probablemente si hubiéramos introducido este paso, hubiéramos perdido algún detalle o más detalle. Igual se ve un poco así como gotita, ¿sí? Mira el rollo. Hace un poquito. ¿Te gustó? ¿Sí? Ahora recuerden que hay probablemente ciertas zonas donde queda gris y que no alcanzamos a ver. Puede ser un 3% gris o un 5% gris en el fondo, y eso no se va a ver a menos que genere un negativo para la imagen. Pero acá, si ya tengo este par de capas de ajuste, resulta conveniente que hagamos también una aplicar imagen, ¿cierto? Entonces, tengo una capa nueva, le digo imagen, aplicar imagen, y sobre ella voy a presionar comando I. ¿Lo puedes hacer de nuevo? Claro. Ahí metieron visto. Fíjense que originalmente teníamos solamente esa capa, ¿cierto? Agregamos una capa de umbral Hace el para frío. mejorar el contraste de las hojas versus el fondo. Que en algún momento la desactivamos y cuando situamos las dos muestras, la más clara y la más oscura, utilizamos la capa de nivel. Y fíjense cómo se mejora el contraste, se alcanza a ver, ¿no? Pero al mismo tiempo, fíjense que se mejora el contraste, y eso es lo que les digo yo que pasa con las imágenes de baja resolución. Fíjense en ese detalle que hay acá. A pesar de que tienen mejores niveles, tienden como a desaparecer algunos detalles. Eso es inevitable si la imagen es de baja resolución, a menos que siga tomando ciertas lecturas con más cuidado. Pero por el momento vamos a tratar de rescatarlo en un proceso posterior. Entonces, una vez que tengo ese ajuste de niveles, una vez que lo hice, aún me quedaban ciertas zonas de gris fuera de las hojas. Para poder eliminarlo, lo que hice fue tomar el cuentagotas blanco y hacer un clic
en la zona que yo leí, según la paleta de información, había más gris. Por esta área tenía cerca de un 43%, a un 49%, y acá había un 56% en mi área. Entonces, ¿qué me estaba diciendo? Otro que me convenía más hacer un clic en ese lugar, ¿cierto? Y eso hizo que finalmente prácticamente todo el gris que había de contorno desapareciera. Estoy logrando llegar a una situación de máscara ideal, es decir, que se generen solamente dos colores, blanco y negro. Si quiero seguir trabajando sobre la imagen, ¿cierto? Fíjense que acá solamente tengo capas de ajuste. Entonces, necesito ya un resultado. Por lo tanto, genero una capa nueva vacía. Y en esa capa nueva vacía voy a generar un aplicar imagen. Imagen, aplicar imagen. Que no es nada más que la suma de las mejoras que yo he hecho hacia abajo en un resultado. Eso significa que yo obviamente puedo apagar esta parte de abajo y seguir trabajando solamente con ellas. Lo que yo les indicaba es que, a pesar de que creo haber eliminado la mayor parte de gris, siempre quedan porcentajes mínimos que se acercan bien. A menos en mi caso, esa mancheta que está por fuera es gris, y probablemente un gris muy bajo, un 3%. Pero si yo no lo saco totalmente, me va a manchar finalmente la composición de los colores. La mejor forma de ver ese gris, si es que realmente queda, es invirtiendo la imagen. Entonces, cuando hice ya una primera imagen, voy a presionar comando I, que transforma la imagen en negativo, y ahí puedo ver efectivamente si me quedaron zonas grises fuera del arco. El problema es el siguiente: todo lo que es negro va a enmascarar la imagen que está de fondo, pero el árbol en sí tiene zonas grises. Y si yo mantengo esas zonas grises, cuando finalmente rescate el follaje del árbol, no van a quedar zonas semitranslucidas. Esto debería ser prácticamente blanco y negro. Entonces tengo que buscar una forma de limpiar esos grises que están dentro del árbol y reforzar ciertos detalles también. Fíjense que esto ya se parece a una máscara, ¿no? Eso es lo que estoy logrando al final. Pero como necesito blanquear un poco más este espacio, también lo voy a hacer de cierta manera, pero aquí voy a ocupar más herramientas de fotografía. Sobre esta capa que está acá, voy a elegir, por ejemplo, un modo de sobreexponer. El modo sobreexponer funciona también con un pincel, como llaman el pincel, pero lo voy a setear de una manera que no quede tan agresivo, porque si lo dejo así tal cual, va a blanquear demasiado el árbol y también va a colocar gris o va a reforzar el gris que quedó en el fondo. En este caso, fíjense que resulta bastante conveniente, primero, que el rango del pincel sobreexponer yo lo seteé en iluminación, porque de esa manera no va a tocar nada que sea negro, es decir, el fondo. El fondo está perfecto, así que no quiero tocarlo, pero sí me interesa modificar las hojas. Y además que la exposición sea baja, que no sea muy agresiva, para poder ir regulando de a poco. Lo voy a dejar en un principio en un 20%. Si ustedes observan, ahora vamos a hacer que un poco más a las hojas. Lo que va a hacer la herramienta es lo siguiente: cuando yo empiezo a blanquear, fíjense que lo va a hacer progresivamente. Empieza a limpiar un poco la superficie. ¿Se fijan cómo va quedando un poquito más blanco? Empieza a rescatar algunos detalles de las orillas, pero no llega a afectar el fondo negro. Si no saca suficiente detalle, suban un poco la exposición. A lo mejor también podría influir que la dureza del pincel no sea demasiado, voy a trabajar con una dureza al 50%. ¿Ya? Fíjense que yo tengo un mejor resultado. ¿Hasta dónde tengo que llegar con este blanqueamiento? Cuando ustedes vean
o si se les empieza como a expandir mucho más allá del color blanco de lo que es realmente la figura, es porque finalmente la selección se está reventando. Entonces, no debería seguir más allá, pero fíjense cómo se blanquean esos grises. Ahí es muy bueno que eso suceda, porque eso significa que las hojas van a quedar muy bien recortadas. Entonces, por eso les pedí en un momento que se consiguiera la tableta, porque es mucho más fácil hacer todo este proceso pintando con el lápiz que con el mouse. Entonces, nos preocupamos de que el árbol pierda esas zonas grises, sobre todo las que están como hacia el centro, refuercen algunos detalles de las orillas, y van a ver como algunas ramitas comienzan a aparecer, ¿cierto? Sin que lleguen a reventar el árbol. Si una vez que ocupemos esto como máscara, alguna zona interior del árbol queda como semi translúcida, es porque este proceso no se hizo bien. Entonces, fíjense la comparación que hay entre esa parte del árbol y esta. Debería quedar así. Fíjense cómo se va a limpiar esta zona. Si les aparece algún gris en la orilla, en lo que corresponde al espacio negro, no se preocupen porque eso también lo podemos limpiar. En un proceso como este, pero que es a la inversa. Si quieren avanzar más rápido, pueden hacer pincel más grande, eso depende exclusivamente del tiempo que tengan y la paciencia. Si uno quiere que quede bien recortado, le da más tiempo, trabaja mejor los detalles, exclusivamente de trabajo. El trabajo que viene a continuación es una campaña, es una ficha en realidad, es parte de una campaña donde se da a practicar mucho todos los elementos de selección que estamos viendo hoy día. Porque todos los años aparece una lista de los animales que están en riesgo de extinción. Una lista que tiene 3 niveles: los animales que se creen ya extintos, de los que quedan pocos ejemplares y los que están ya definitivamente entrando en una línea roja o en un gran riesgo de extinción. Todos los años se publica esta lista más o menos como en esta fecha. Entonces, lo que vamos a desarrollar, y eso después se lo pueden entregar en un brief, es una campaña hacia la conservación de esta biodiversidad a nivel mundial, tomando como ejemplo algunas de las especies que están por desaparecer, que como es un reportaje más o menos importante, no cuesta mucho encontrar imágenes buenas de estos animales como para poder trabajar y generar un entorno. Por ejemplo, las consecuencias de lo que está haciendo desaparecer estos animales, que va desde el calentamiento global hasta la caza furtiva, la caza indiscriminada. Entonces, por un lado, mostrar los beneficios de la conservación, o mostrar alguna consecuencia, todo lo que podemos componer a partir de ese brief se puede hacer de esta manera. Han habido en cursos anteriores ejemplos bastante buenos de composición y de campaña. Pero lo principal es que, por ejemplo, la caza furtiva no es lo único. No se trata de hacer animales mutilados ni baleados, sino que trabajar ojalá en un campo menos literal, pero sí utilizando todas estas técnicas de selección que estamos viendo hoy día. Entonces fíjense cómo ya, a partir de ese avance, empiezo a crear más un aspecto de máscara.
un rango de iluminación en un 30%. Ahí hacemos un zoom out. Voy a colocar un poquito más. Si por si acaso le llegó a aparecer gris alrededor de las hojas, es decir, por fuera, en el espacio que parecía negro, si llegase a aparecer, la herramienta que tienes que utilizar para neutralizarlo o para borrarlo es la herramienta de subexponer. Y con la herramienta de subexponer tienen que ubicar el rango de sombras. De esa manera no van a tocar nada de las hojas, porque las hojas están en gris claro o blanco, y van a eliminar cualquier rastro de gris que haya quedado por fuera, que aún no se haya eliminado bien. Lo más probable es que acá abajo haya algo de eso. Ahí podrían repasar un poco. Insisto, herramienta de subexponer en un rango de sombras para que no pase nada por las hojas, no le llegue a eliminar. Necesito fácilmente eliminar cualquier información de gris que haya quedado en ese lugar. Como este objeto está en la misma posición del canal original, simplemente hemos adecuado el contraste, ¿cierto? Y hemos utilizado algunas herramientas para presentar ciertas formas de él. Ahora ya tenemos prácticamente hecha la máscara. Lo que hicimos fue fabricar eso, efectivamente una máscara que va a servir para seleccionar las hojas y eliminar el fondo de este árbol, y vamos a poder trasladar finalmente a otra composición, a un contexto nuevo. Entonces, les recomiendo que esta imagen, para que se acuerden después cómo llegamos al resultado, la guarden igual, como en formato PSD. Y acá simplemente vamos a presionar comando A para seleccionar esa imagen. Después comando C para copiarla. Y vamos a volver, ¿cierto?, al árbol que estábamos trabajando en un principio. Pero vamos a reemplazar el canal, ¿cierto?, el que fue originalmente el rojo copia. Lo vamos a reemplazar por esta nueva versión del canal, mejorada, ¿cierto?, ya transformada en máscara. Si hay alguna selección activa, mejor, para evitar cualquier error la desactivamos. Simplemente presionamos comando D y vamos a utilizar el botón de selección que se encuentra en la pestaña de canal, de tal manera de generar una selección como esta. Para salir de acá, igual como hicimos delante con la caracola, primero canal compuesto de RGB, después panel de capas, nos ubicamos en la copia del árbol que habíamos hecho delante. Y finalmente podemos agregar una máscara o simplemente eliminar ese fondo. De tal manera de obtener ese resultado. Ahora solamente queda activar, ¿cierto?, el tronco. Activar la máscara. Queda en área sólida. Invierte. ¿Cuál es el control I? Comando Shift. Pero control Z primero. Comando Shift. Mouse. ¿Invertiste? No. Invierte. Como control Shift. Control Shift y. Ya. Debe hacer un pequeño ajuste entre los troncos, pero No.
La última. ¿No? Así ¿Te que- quería que salir de eso por el tiro? Esto quedó bastante bien. Sí. Ah, no, sí, Sí, Fíjense que dice que hay una diferencia entre los dos troncos, pero eso se puede trabajar con una máquina. Ya una buena integración. Entonces, fíjense que, bueno, ahora tenemos dos elementos por separado, ¿cierto? Tenemos por un lado las hojas, por otro lado el tronco, por lo tanto, tal como hemos hecho en veces anteriores, para obtener un solo resultado. Acá conviene también tener una capa nueva vacía y decirle imagen, aplicar imagen para que se sitúe en esa capa la composición completa, tanto las hojas como el tronco. Entonces, una vez que esté así, una vez que ya lo tenemos en ese lugar, simplemente podría apagar el resto de las capas, seleccionar esta y llevarla a la iglesia. Entonces, como esta imagen es más grande, necesariamente lo voy a tener que escalar. Y ubicarla en ese lugar. Fíjense que el árbol se puede percibir debajo o como por detrás de la iglesia, que es un buen elemento como para generar cierta profundidad, porque antes tuvo la precaución de cortar la iglesia. Entonces, como tengo dos capas para la iglesia, una con el fondo y otra con ese elemento, entonces da la sensación de que el árbol está entre medio. Ahora, si ustedes revisan, por ejemplo, bien el árbol, lo más probable es que encuentren de repente algún tipo de efecto, o sea, alguna parte semilúcida o todavía píxeles del cielo donde estaba el árbol. En ese caso, creo que algo que puede resultar conveniente utilizar, fíjense que ahí se nota más. Por ahí pueden ver en esas orillas que queda todavía un área como una grisácea, no muy definida. En este caso, algo que puede ayudar, una vez que ya reportaron esta imagen, es seleccionar la capa del árbol, obviamente tal, y si ustedes van al menú capa, fíjense que al final del menú capa aparece un ítem que se llama halos. Los halos son justamente eso, ese contorno que puede quedar cuando yo extraigo una imagen desde un contexto original para llevarlo a otro, que puede ser por un tema de selección, ¿cierto? Porque la imagen no tenía muy buena resolución. Entonces, generalmente se va conmigo un cierto porcentaje, aunque sea mínimo, de píxeles de la imagen original. Entonces, en este caso, más que halo blanco o negro, conviene decirle eliminar halos. Aparece ese cuadro donde me da por defecto un valor de un píxel de ancho, no es muy conveniente agregar un valor mayor. Esto no va a solucionar el problema al 100%, recuerden que hay otros factores asociados, por ejemplo la resolución de la imagen, pero sí probablemente va a generar una mejora. Y hace que el verde se vea un poquito más intenso. ¿Cuánto le dio? ¿Uno? Parece. ¿Cuánto halos? Uno, creo. ¿Uno? Sí.
Yo les agregué ahí algunos arbolitos más. Necesito que, a ver, en el tiempo que nos queda, elijan por lo menos un par de ellos para colocarlos en la composición. De los carpetas. Sí. Hay En la árboles carpeta para cortar. hay como 5 árboles, Agregar. elijan cualquiera, para agregarlos a la composición y que evidentemente vamos a reforzar lo que